Bien, como habíamos asegurado de esta entrevista, pues ya tenemos aquí en nuestro estudio al joven, brillante, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Elías Corniel, con quien nosotros estaremos conversando sobre temas tanto del PLD, política y otros más, porque sabemos que hay que sacarle mucho provecho. Buenas noches, Elías, gracias de verdad por estar con nosotros y acudir a este llamado. Pues sí, gracias y gracias por invitarnos a este espacio de conclusiones en esta etapa importantísima de una plataforma como este canal BTV. Así es. Elías, para muchos anteriormente ver un miembro del comité político tenía que ver a una gente con lentes, ¿verdad? Lentes de botella, como se dice, y hasta un gorro de esos antiguos, porque eran personas que tenían sesentones, ¿verdad? Y otros más. Sin embargo, hoy hay una figura diferente, como el caso suyo, una juventud que llega en este caso, a lo que es la posición más alta dentro de los organismos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo se siente usted como joven de haber llegado, en este caso, a ser miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, mira, tú sabes que cuando tú estudias los procesos políticos, sobre todo en esta parte del mundo, te das cuenta que los partidos, sobre todo cuando están en el poder de una u otra forma, se detienen un poco en el tema de partido interno, ¿verdad? Y se dedican sobre todo a gobernar, porque el ejercicio de gobernar es un ejercicio muy agotador. Luego que salen del poder, entonces vienen ese esquema de reestructuraciones. El PLD no es la excepción. Tuvo un tiempo en el gobierno dedicado a gobernar de una manera muy productiva para la nación. Y luego de la salida del poder, comenzamos con este proceso, a pesar de que cada cierto tiempo realizábamos nuestro congreso, pero ahora con mayor fortaleza. Y en el 2020 comienza un proceso de una renovación sumamente interesante. No ni siquiera comenzó ahora, porque en el proceso pasado vimos como gente tipo Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols, José Dantes, en ese momento Rafael Paz, que también era miembro del comité político, pasaron en ese momento a este instrumento, comenzando un proceso interesante, y nosotros ahora también lo hemos seguido, pero ese no es el ámbito solamente en el comité político. En el comité central hay jóvenes destacados que el partido le ha dado la oportunidad de competir y de seguir trabajando en los lares políticos, y tenemos jóvenes de 24 y 25 años siendo miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que eran cosas que tú tampoco veías antes, pero sobre todo en base a sacrificio y a trabajo, que uno dirá, bueno, en tan poco tiempo, pero tan dedicados a ese trabajo importante de la organización. ¿Cómo se ha logrado justamente la elección de miembros del comité político? Porque anteriormente se hacía a veces hasta por imposiciones de ciertos organismos. Sin embargo, ahora se está viendo que la meritocracia es la que está reinando. ¿Cómo se vislumbra eso? Sí, mira, el comité político lo elige el comité central. En el comité central hay una matrícula de 1.450 miembros. Entonces, esos miembros que de manera inteligente, yo creo que llevaron el proceso. Y te lo digo de manera inteligente porque fíjate, esos mismos miembros del comité central eligen al presidente y al secretario general. ¿Cuántos son, perdón, los miembros del comité político? 51, 49 miembros más el presidente y el secretario general, que son automáticamente miembros del comité político. Te digo que ese comité central vota con mucha inteligencia porque, un ejemplo, eligieron al presidente. Danilo Medina sacó 800 y tantos votos, y Francisco Domínguez Brito para presidente sacó 400 y tantos votos. Pero cuando postulan a Francisco como miembro del comité político, saca prácticamente 1.000 votos. Es decir, una parte de ese comité central le dijo, no, yo quiero que Danilo siga siendo presidente, pero yo quiero que tú seas parte de ese comité político. Lo mismo hizo con los secretarios generales. Johnny Pujol ganó con 600 y tantos votos, el que le siguió fue Iván Lorenzo con 400, pero Iván saca 1.006 votos como miembro del comité político. Y lo mismo lo hace con las estructuras. Vota por una gran parte de esa experiencia importante en cualquier institución, en cualquier organización, no solamente política, y también le da un espacio y un espaldarazo a jóvenes que venimos de una u otra forma realizando trabajos importantes dentro de la organización. Qué bien. Ustedes, a raíz del 10º Congreso, me parece que fue que celebraron ahora, que le denominaron el doctor Reinaldo Párez Pérez, pues en esta ocasión el presidente Danilo Medina pues hizo una serie de pronunciamientos justamente contra el gobierno de Luis Abinader,
estableciendo de que programas sociales, incluyendo el 911, de que ha sido un desastre, la salud y la inseguridad ciudadana, pues el gobierno pues las ha tirado al piso. Sin embargo, organismos internacionales como el Banco Mundial, la misma CEPAL, nos otorgan a nosotros un trato privilegiado dentro de lo que sería la economía. ¿Cómo usted valora ese pronunciamiento que hiciera en ese momento el presidente Danilo Medina? Mira, lo primero es que la economía no crece de la noche a la mañana. Nosotros tenemos 25 años siendo una de las economías con mayor crecimiento del área. Ahora bien, cuando el presidente se refiere a los servicios, no es un secreto para nadie que los servicios han estado en un proceso de decaimiento muy amplio. Ejemplo, tú traías el 911, pero el 911, el Partido de la Liberación Dominicana hace 5 años lo dejó en 19 provincias y ahora apenas se terminó una que estaba 20. Es decir, una provincia en 5 años y el tiempo de respuesta también ha crecido muchísimo. Ni decirte del servicio eléctrico. El servicio eléctrico ha decaído de una manera estrepitosa, primero y aún teniendo recursos, porque hemos tenido cerca de 4 aumentos en la tarifa eléctrica y aún así no hemos tenido ningún tipo de mejoría en el servicio eléctrico. Pero aquí hay muchos funcionarios que hablan con mucha energía, aunque no haya luz. Deberían prestarse al CNE, al Sistema Eléctrico Nacional, sí, porque es la única forma. Y teniendo en cuenta que hay algo que hay que analizar en ese tema eléctrico, los gobiernos anteriores nunca gozaron de Punta Catalina. Punta Catalina se probó en el gobierno anterior, pero quien está beneficiándose ahora, bueno, se beneficia el pueblo dominicano, pero como gestión, que se está beneficiando ahora esos 300, 400 millones de dólares de ganancia que produce Punta Catalina es este gobierno, que si no estuviera Punta Catalina, estuviéramos aún peor, teniendo en cuenta que, como le dije anteriormente, ya hemos tenido 4 alzas de la factura eléctrica. El sistema de los hospitales, el sistema de salud de la República Dominicana vuelve a dar mucho de qué desear. Primero, no se ha invertido en temas de reconstrucción, se han terminado algunos hospitales que ya estaban comenzados hace cerca de 4 años. Algunos indicadores que te puedo decir, los indicadores de malaria se han disparado en 300%, la leptospirosis es un 42%. Y cuando tú comienzas a ver y el engranaje de eso, te das cuenta que los servicios que le tenemos que dar a la población realmente han decaído de una manera estrepitosa. Okay. Bien, y por el lado de ustedes como partido, ¿ya creen ustedes que no se producirá en este caso drenaje o migraciones de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo? ¿Creen ustedes que ya esa brecha que anteriormente existía de algunos PLDistas se vio, creo que hace apenas menos de un mes, creo que una ex candidata, me parece, que se juramentó en la Fuerza del Pueblo? ¿Creen ustedes que podrían producirse o ya esa salida de muchos PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo ya pudiera desaparecer? Mira, lo primero que hizo el partido en este Congreso fue generar un proceso de crítica y autocrítica. Un proceso amplio donde todas sus estructuras opinaron respecto a las cosas que habíamos hecho mal, las cosas que hemos hecho bien, cosas que debemos cambiar y cosas que no hemos hecho. Un proceso amplio para que todo el mundo se expresara sin ningún tipo de tapujos. Y toda esa información está sistematizada y será entregada a este nuevo comité político que se reúne, este martes tiene su primera reunión. Ya fuimos juramentados, pero este martes tiene su primera reunión. Y esa información le servirá al Partido de la Liberación Dominicana para tomar cualquier tipo de decisión, pero en base al pensamiento y a la crítica que hizo la propia estructura partidaria. Eso nos va a permitir ver si hay alguna razón de que alguien quiera o pudiera salir, ver por qué estar. Pero lo que me hace sentir a mí es una energía, sobre todo saliendo de este Congreso, y los compañeros más integrados que en cualquier momento, porque realmente entienden que lo que debe hacer el PLD ya está inclusive por encima del tema partidario. Yo creo que el país está necesitando, primero, esa fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, pero segundo, ese acompañamiento y esa forma de gobernar que durante años mantuvimos un país con estabilidad, un país con buena economía, un país con un buen desarrollo de obras públicas, un país con mejoras en la educación. Entonces creo que ya ese compromiso que tenemos como partido nos supera como organización, porque realmente ya es un compromiso con el país. Elías, en el caso suyo, si se pudiese emitir un indulto político a esos ex compañeros que ya hoy están tanto en la Fuerza del Pueblo como en otro partido, ¿usted apoyaría en ese caso un indulto en caso de que algunos de ellos quisieran retornar?
Yo creo que el PLD no solamente un indulto, sino algo propio mío. Yo creo que el PLD está en la disposición de que todo el que quiera venir nuevamente a trabajar por esta causa y a trabajar por la causa del país, ¿verdad? Que es, como dije, más allá del compromiso del partido. Sería bienvenido, sobre todo porque este es un momento vital en la historia de la República Dominicana y creemos que teniendo el desgobierno que estamos teniendo, lo que se necesita son hombres y mujeres que realmente quieran aportar a la causa. Bien, vamos con la anuencia de nuestro invitado y también de nuestro televidente a tener una primera pausa y a nuestro regreso estaremos abordando más temas con nuestro invitado. Ya regresamos con ustedes. Seguimos interactuando con nuestro invitado, el ingeniero Elías Corniel, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Elías, el gobierno del presidente Luis Abinader sesionó el jueves pasado su 46ª reunión con el Consejo de Ministros y Directores en el Palacio Presidencial, donde se abordaron alrededor de unos 400 temas, de las cuales ahí se abordó el tema salud, el déficit habitacional, la inseguridad ciudadana, el aspecto migratorio. 400 temas y de ellos se hicieron 12 que fueron los más prioritarios. ¿Cómo usted valora, en este caso, la presentación del gobierno, su compromiso, que entiende que durante sus 4 años se va a agotar esa agenda y de cara al 2032 ellos entienden que con esa agenda la República Dominicana se va a convertir en un país desarrollado? Mira, lo primero que yo creo es que el gobierno a pesar de que parezca que tiene tiempo, le ha cogido el tiempo. Porque, sí, porque es un gobierno viejo, es un gobierno que se siente cansado inclusive, pero también tiene un sinnúmero de temas que cuando tú, o de metas, ¿verdad? Que cuando tú los visualizas y dices, déjame desglosarlo, tú dices, ok, vamos a ver, el tema, vamos a intentar graduar personas en STEM, y vamos a lograr una política pública en el tema de estudio, es decir, en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Justamente iniciando la semana, el Ministerio de Economía lanza un estudio del 2023 sobre las políticas públicas, analizando porcentualmente las políticas públicas, cuáles están tan bien o cuáles avanzaron y cuáles no. ¿Tú sabes cuál fue la política pública más rezagada del gobierno? La que tiene que ver con educación superior. El gobierno cumplió apenas el 22% de lo que entendía debía cumplir en educación superior. Entonces, ¿cómo tú vas a dar el salto a graduar gente en ciencia, en tecnología, en matemáticas, ¿verdad? Cuando tú no has podido cumplir ni siquiera con lo básico que tú mismo como gobierno te propusiste en un área. ¿Sí? Eso deja mucho que desear, eso es de manera inicial. Cuando veo que otra de las metas es el fortalecimiento de la clase media. Y yo siempre digo, tú analizas las acciones, porque las acciones dicen más que cualquier titular. Yo quiero que la clase media se fortalezca, pero hace un mes y tanto intenté introducir una reforma fiscal que cercenaba a la clase media, que te ponía a pagar más por tu casa, obviamente dirigido a la clase media, que te ponía a pagar más por las plataformas digitales, que te ponía a grabar artículos de consumo diario alimenticio que nunca habían sido grabados. Entonces, ¿cómo tú me dices que vas a fortalecer la clase media si tu intención hace un mes y pico era darle en el bolsillo a la clase media? Cuando me dices que vas a intentar que la esperanza de vida suba, entonces yo te pregunto, que suba, pero si has descuidado el sector salud, si no se ha hecho nada por el tema de los hospitales, si el sistema de atención primaria no ha arrancado y sigue detenido, si los indicadores se vuelven y se disparan. Entonces, cuando tú ves estos enunciados que da el gobierno, no parecería que coinciden con la ejecutoria que el mismo gobierno está teniendo. Parecería que son simplemente enunciados. El gobierno está en un momento relativamente difícil, necesita buenas noticias, necesita cosas que puedan sobresalir y se lanzan este tipo de cosas, pero realmente con algunos de los detalles que te di, es difícil que el gobierno pueda lograr ni siquiera
avanzar en algunos de esos temas que está proponiendo como metas. En el caso, por ejemplo, que en el índice de desarrollo humano, la República Dominicana, nosotros tenemos un índice promedio de vida, o sea, en cuanto a lo que es promedio de vida, tenemos en la actualidad, según las cifras que nos ubican, 75 años. Y el gobierno se propone aumentarlo a 2, o sea, 77 años. O sea, ¿cree que es imposible que en este caso eso se logre? Ni siquiera. La República Dominicana, para ponerte un ejemplo, estamos recaudando apenas el 5% de la sangre que necesitamos para temas de accidentes. Eso quiere decir vidas que se pierden y vidas jóvenes que se pierden. Tenemos una pobre inversión en el tema de la calidad de los servicios en salud. No estamos invirtiendo en el tema de atención primaria, que es el tema de una detección sencilla para tú no tener los hospitales copados y para que la gente no tenga miedo de ir a los hospitales y de estupir un poco el sistema ya secundario o terciario, que es donde debería llegar. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta con los diferentes componentes del sistema de salud, tú dices, pero ven acá, no está funcionando nada en el sistema de salud. ¿Cómo yo hago que la calidad de vida de la gente pueda subsistir? Y si te vas a otro renglón que tiene que ver con la calidad de vida, pero no necesariamente con el sistema de salud, estamos pagando la canasta básica más alta prácticamente de la región, con excepción de Nicaragua y de Guatemala. Si escasean los alimentos, si no tenemos medicamentos, como no lo tenemos en promesa, que se ha caído sobre todo el tema de programas esenciales, y el sistema de salud como sistema de salud no sirve, es difícil tú pensar que te llega a la cabeza la posibilidad de que suba a 2 años el promedio de vida de los dominicanos. Eso es una tarea amplia. ¿A qué se debe, como manejan también este tema, a qué se debe, que es una de las metas también del gobierno central, que debe ser una meta de todo dominicano, no solamente del gobierno, porque en algún esfuerzo nosotros tenemos que participar? En la actualidad la República Dominicana tiene el índice más alto en accidentes de tránsito en el mundo. Si nosotros tuviésemos por lo menos, aunque sea un municipio en el cielo, hasta allá en el cielo nosotros hubiésemos tenido ese índice de accidentes de tránsito cuyo promedio ronda 3.000 muertes en el año. ¿Cómo entiende que pudiera bajarse? Porque una de las metas del gobierno es de bajar al 50% en estos 4 años justamente los accidentes de tránsito que se producen en la República Dominicana. Mira, yo creo que primero debemos hacer un mea culpa a todos, porque yo creo que este es un tema que es sistémico. No solamente para que no politizarlo y que parezca que solamente hay una gestión. Sí, esto todos tenemos que ver. En algunos momentos se han hecho campañas, se han hecho avances. El mismo tema de la coordinación del tránsito, la aparición del Intran, todo ese tipo de temas que va ordenado en ese sentido. Pero mira, todavía nosotros no sabemos el daño que ese tema nos está realizando. Porque no solamente están muriendo esos 3.000 y tantos, pero y los jóvenes que están quedando lisiados en sus casas. Un joven de cierta edad lisiado significa un peso importante para su familia, sobre todo cuando se entiende que un joven está en su capacidad óptima de generar, de producir. Y esas muertes, y vuelvo a mencionar algo que mencioné, mira, cada vez que una persona tiene un accidente... La orfandad que deja también un padre de familia también. Claro. Mira, cada vez que existe un accidente de tránsito, generalmente hay pequeñas operaciones. Sí. Esas pequeñas operaciones están vinculadas con el tema de la sangre también. Y yo he dicho que uno de los temas, mientras nosotros estemos recolectando del 5 al 10% de la sangre que necesitamos en la República Dominicana, necesitamos alrededor de 300.000 pintas. Y estamos recolectando anualmente entre 15 y 20.000. Lo que quiere decir que cuando una gente llega para operarse, que acaba de sufrir un accidente de tránsito, o que hay que ponerle 1 o 2 pintas de camino, esa gente no tiene esa sangre. Entonces es una persona que va a morir. Va a morir no por el accidente, quizás esa es la causa principal, pero la otra causa es que no tuvimos el tema de sangre. Entonces hay todo un esquema que hay que mejorar en ese sentido. El tema de la obligatoriedad del uso de la protección. Aunque parezca sencillo, el tema de llevar el casco es un tema que puede salvar una vida. Sí. El tema de la autoridad y la reglamentación. ¿Por qué pasa? Que las autoridades, sobre todo al sistema de transporte choferil y a los motoristas, como que no tiene la reprimenda que tiene para nosotros los que conducimos vehículos de manera privada. Si no, a nadie se le ocurre pasar por una avenida sin cinturón. Sin embargo, los carros públicos y las guaguas no utilizan cinturones. Es como si tú le tuvieras... Y lo saben las autoridades, que son cómplices de ese silencio o no ocultación, porque ellos lo saben, son cómplices de esa omisión. Exactamente. Entonces,
junto con eso, el tema de los motoristas, crear conciencia. Yo creo que hay que generar, con todo ese dinero que el gobierno incluye en propaganda, propagandístico, más que propagandístico debería orientarse a hacer campañas reales, a explicarle a la gente, a levantar esos casos de muchachos que están postrados en su casa porque tuvieron un accidente de tránsito. Entonces, ese tipo de cosas no se está haciendo. No sé si se va a hacer, creo que quizá no se va a hacer, pero creo que hacia ahí es donde debería ir. Hay que generar esa conciencia real en el ciudadano, sobre todo en el usuario del motor. Sí, Elías, en el caso suyo, ¿cómo usted valora la decisión del gobierno de Luis Abinader sobre las expulsiones de 10,000 haitianos por semana, que sabemos que ya las cifras han bajado, que no se ha podido cumplir, pero cómo usted valora esta decisión del gobierno central? Mira, cuando el gobierno propuso eso, yo dije que no había forma logística de hacer eso y de mantenerlo. Porque no es que tú vas a buscar 10,000 personas que te están esperando y las llevas a 10,000 personas a otro punto. Es decir, son 10,000 personas que tú vas a capturar, sí. Vas a introducir en vehículos que tienen entre 25 y 30 personas, 40 al máximo, los vas a llevar a un punto para documentar ese paso, lo vas a volver a montar y lo vas a volver a llevar a la frontera o al punto de entrega. Esa es una logística complicada. Para tú sostener eso en el tiempo, tendrías que tener focos identificados y una labor de inteligencia aplicada y un esquema. Y un personal, un capital humano. No cabe ni siquiera donde lo están registrando, que es en Jaina. Cuando lo tienen que registrar, a veces están en la guagua esperando. Es todo un tumulto. Sí. No existe esa logística. Es inhumano. Pero además de eso lo único que está haciendo es subiendo el costo de lo que está pasando en la frontera. Porque o sea, el que pagaba 3,000 pesos, el haitiano que pagaba 3,000 pesos para entrar, hoy en día ese militar, ese miembro del ejército le está cobrando 20,000. Le cobra más. Sí. Eso es lo único, porque como nosotros tenemos esas debilidades en las fronteras reales, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo es subiendo ese costo y uno lo ve en el día a día, que aquí hay ilegales haitianos que se van el viernes y el lunes están aquí de vuelta. Sí, así es. ¿Cree usted que los más irresponsables de la migración haitiana han sido los militares, más que las propias autoridades de migración? Yo creo, para no dejarlo tan en los militares, yo creo que es una culpa general de la sociedad, de la misma sociedad que utilizamos esos mismos haitianos ilegales para trabajar en las fincas, en la construcción, en las plantas azucareras. Si esa demanda brutal no existe y si no se crean mecanismos, ¿verdad? Eso no pasaría. Y generar algún tipo de realidad para poder detener. Porque un ejemplo, nosotros tenemos un muro que se está construyendo, que es un muro de alrededor de 70 kilómetros, la extensión. Nos lo han inaugurado 2 veces. Lo inauguraron cuando llevaba 1 kilómetro y pico y lo inauguraron cuando llevaba 3 kilómetros. Entonces, si tú lo que quieres es resolver, yo creo que esas sin número de inauguraciones, cuando tú apenas llevas el 2, el 3% de una obra, no tiene ningún sentido. Entonces, todavía nos queda un sinnúmero de la frontera desprovista. Eso debe terminarse, ¿verdad? Eso debe terminarse. Y nosotros tomar los controles que debemos hacer. Yo creo también mucho en la tecnología. La tecnología nos puede ayudar a mantener controlado un poco más la zona de la frontera. Elías, recientemente se aprobó la última de este gobierno, de este cuatrenio, porque no se sabe qué pasará si en el próximo gobierno pues pueda ser tocada otra vez. Pero recientemente fue reformada la Constitución de la República y a esta se le llama la reforma de Luis Abinader. Tuvimos reforma de Balaguer, reforma de Leonel, reforma de Hipólito, tuvimos reforma de Danilo Medina y ahora tenemos la reforma entonces de Luis Abinader. Esta reforma que tiene el sello de Luis Abinader contempló algo distinto. Por primera vez un presidente pues presenta él mismo su objeción a ser reelecto y con el propósito de que ningún otro presidente pueda reformar la Constitución, en este caso para ser reelecto. ¿Cómo usted valora esta reforma que presentó Luis Abinader? Mira, la palabra que yo le doy es innecesaria. ¿Por qué? Y tú me dirás, ¿por qué innecesaria? Lo primero es que se ha querido crear un mito
con el tema de que Luis cercenó su posible reelección. Luis no cercenó una posible reelección, Luis está impedido y estaba impedido antes de que esa constitución fuera aprobada de volver a aspirar a la presidencia de la República, eso es lo primero. Lo segundo es que no hay ningún tema dentro de la reforma que haya surgido por una presión social. No hay ningún tema que la gente haya dicho necesitamos esto y que llevara a cabo a que se generara esa reforma. Perdón, con eso, y me disculpa, con eso entonces usted está diciendo de que la invocación de la reforma tiene un origen ilegítimo, porque si tomamos una comparación con las anteriores reformas que fueron más ampliadas, participó en gran parte la ciudadanía. Pero mira, el gobierno lo admite en su subconsciente, el tema de la no importancia de la reforma. Primero, no fue consensuada con los partidos de oposición, no fue consensuada con la sociedad. La procuradora dijo que a ella no la consultaron en ese momento con el tema de lo que tenía que ver con el procurador. Se supone que ella es la persona a consultar en ese tema. Sí. El director, el presidente de la Liga Municipal Dominicana en esa reforma dijo que no estaba de acuerdo, que la apoyaría porque fuera su partido, pero que él como líder del sector municipal no estaba de acuerdo. La Junta Central Electoral dijo que no estaba de acuerdo y se lo demostró con el tema de la unificación de las elecciones. Es decir, los elementos más importantes de la reforma y los actores, no fueron consultados ni siquiera para tomarlo en cuenta en ese proceso. Pero tampoco tuvo vistas públicas. Ni los congresistas, porque casualmente muchos congresistas estuvieron en el desacuerdo en la reducción justamente de varios diputados. Ni tuvo vistas públicas. No. Es decir, ¿quién hizo la reforma? Un grupo del gobierno, de la parte del ejecutivo del Estado. Los demás sectores que son de una u otra forma tocados, no tuvieron ningún tipo de participación, más allá de cuando fue sometida. No fueron llamados a decir qué ustedes piensan de esto. Se enteraron igual que nosotros por la prensa. Entonces, eso te habla a ti de qué tan necesaria era si los mismos actores no estaban, no solamente que no la conocían, todos opinaron en contra. Y tú te encuentras temas tan importantes y que a veces uno no se explica, como nosotros tenemos el Código Penal atrapado, ¿verdad? Y cómo en un mes se modifica la Constitución. Entonces quizá eso choca con la realidad de lo que sí necesita el pueblo dominicano. Código Penal mucho más actualizado, eso necesitamos los dominicanos. Eso va a ser importante para nuestra vida, para nuestro día a día, para poder juzgar a criminales que están cometiendo delitos que no están estipulados en nuestro Código Penal. ¿A qué precisamente usted entiende de que se ha imposibilitado y que se ha llevado tanto tiempo la reforma del Código Penal por parte de los legisladores, que se ve como una especie de una falta de responsabilidad, y otros grupos entienden que la sociedad feminista es la que ha detenido el código por el tema perverso y macabro, que siempre lo voy a decir, que eso nace justamente desde Danilo Medina, con el tema del aborto? Mira, ese tema, el tema de las causales, detuvo en su momento el tema del Código Penal. Pero ¿qué pasa? Eso es un tema que nos ha mantenido divididos, ¿verdad? Porque ha mantenido gente a favor y gente en contra. Pero en el último proceso del Código Penal, ese tema salió del Código Penal como una forma de lograr que ese Código Penal pudiera realmente tener una salida exitosa de cara a lo que la sociedad está pidiendo. Nosotros no tenemos cómo evaluar un delito cibernético más allá de los preceptos de los que ya existen, como los jueces lo intentan generar para poder culpabilizar a quien comete ese delito. Pero ya en este último proceso, sobre todo, que esas causales no estaban como parte del Código Penal, nosotros no teníamos excusa para dejar al país con un Código Penal de más de 180 años. Bueno, Elías, gracias de verdad, de corazón, por haber participado con nosotros. Nos sentimos privilegiados de tener una persona con mucha capacidad, joven, con una visión, y nosotros le auguramos más éxito de lo que tiene, obviamente, gracias en este gran trayecto que ostenta dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros queremos invitar a nuestros televidentes y sobre todo a la sociedad jurídica, específicamente a los abogados, que este próximo 3 de diciembre en el Salón de la Suprema Corte de Justicia a las 6 de la tarde, el magistrado Franklin Concepción estará exponiendo uno de tantos libros, en este caso, Jueces y Estado de Derecho, para que ustedes
como abogados puedan participar este próximo 3 de diciembre y podamos enriquecernos de este gran intelectual y gran magistrado que ha hecho un gran aporte por la sociedad judicial y también jurídica de la República Dominicana. A ustedes gracias por estar con nosotros y será pues hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga.